Ahí está la Francisca. Buenos días, Francisca. Espero que esté bien la Francisca, ya estamos grabando. Chicos, buenos días a todos. Estamos en la clase de Filosofía Política, tercero medio directivo, la clase número 46. Y tenemos por hoy día objetivo reconocer elementos principales del pensamiento de Jean-Jacques Rousseau desde una perspectiva crítica, es decir, manteniendo cierta distancia para entender lo que significa su pensamiento. Ahí está el Marco. Buenos días, Marco. El Diego. Buenos días a los chicos que se vienen incorporando. Chiquillos, estamos viendo este texto, se los voy a explicar un poquito y vamos ustedes realmente van a responder las preguntas que se formulan a continuación. Es un texto de este autor que partimos la clase anterior, que era Rousseau, y yo les dije que era súper, súper importante porque es un autor, ¿no es cierto?, que tiene gran relevancia en el aspecto político y en lo que fue toda la Revolución Francesa. Estuve mirando documentales o cosas en cierta medida que explicaran un poco cómo las ideas de Rousseau se vinculaban con la Revolución Francesa, pero son tan largos. El mínimo, había uno que era más cortito, pero era como muy, como que se iba solamente a aspectos históricos, como que no tomaba tanto los aspectos filosóficos. Y los otros eran largos, entonces me complica cómo mostrarle eso en clase. Tendría que dejárselo como tarea tal vez más adelante. Pero por el momento vamos a analizar esto, en honor al tiempo, un texto, ¿no es cierto?, del contrato social, que es la obra principal de él, donde se muestra, ¿no es cierto?, todo su pensamiento político a cabalidad. ¿Por qué estamos hablando de Rousseau? ¿Alguien recuerda? ¿Qué tenía en común con Hobbes? ¿Por qué lo estábamos revisando? ¿Cuál es la palabra clave ahí que ellos dos usaban para establecer, ¿no es cierto?, su teoría política? Que rige hasta el día de hoy. Vamos, 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 ¿cómo a alguien no se le ocurrir? Cuando yo, ¿no es cierto?, acepto un trabajo, ¿qué me dan para que yo empiece a trabajar? ¿Cómo se llama lo que yo firmo para trabajar? ¿Un contrato? Exacto. Bien, Christian Clark. Efectivamente, esta teoría política de estos autores se llama el contractualismo, que son los contratos, ¿no es cierto?, que establecen los ciudadanos entre ellos para formar un Estado. Bienvenida, Fernanda, harto tiempo que no la sentía ni escuchaba. Espero que esté bien la Fernanda, que he llegado con harto ánimo, que no haya estado enferma, y bienvenido a la clase. Efectivamente, tanto Hobbes como Rousseau firman, ¿no es cierto?, o dicen que los hombres ceden ciertas partes de sus libertades para firmar un contrato. A diferencia de Hobbes, Rousseau pensaba que el hombre era bueno, ¿recuerdan? Que vivía en un estado de armonía, de unos con otros, donde todo era de todos. Sin embargo, el hombre necesitaba asociarse porque tenía que hacer una unión, ¿no es cierto?, para enfrentar ciertas situaciones propiamente de la naturaleza que podían ser calamidades, por ejemplo, un terremoto, ¿cómo se llama esto? Un huracán, eso hacía, ¿no es cierto?, ciertas vicisitudes que hacían que las personas requirieran un cierto grado de unidad. Y esta unidad la busca en el Estado y en esta, ¿no es cierto?, Asamblea General. La diferencia de Rousseau justamente con Hobbes es que este hombre bueno por naturaleza busca asociarse no por miedo, ¿no es cierto?, a una muerte violenta, sino porque necesita la ayuda o esta asociación mancomunada para sacar adelante ciertos proyectos. ¿Qué es lo que más nos explicaba Rousseau? Que esta unión, ¿no es cierto?, se tenía que dar dentro de un contrato en el cual todos fuéramos libres e iguales. Él señalaba como crítica, ¿no es cierto?, a los contratos anteriores civiles, que cuando había una diferencia entre personas que tenían mucha riqueza y otras que tenían muy poco, se generaban sentimientos sociales que eran muy negativos y que destruían una sociedad, que eran por una parte la envidia de los que tenían menos, ¿no es cierto?, de los que eran más pobres, y el egoísmo por otra parte de los que tenían toda la riqueza acumulada. Frente a eso, Rousseau dice que no debería haber nunca un hombre tan rico que logre comprar a otro, y nunca debiese darse un hombre tampoco tan pobre que sintiese la necesidad de venderse a sí mismo.
eso era Rousseau, ¿no es cierto?, la crítica que él hacía. Entonces, ¿qué él establece él? Él establece que debe haber un nuevo contrato social, un nuevo pacto social, en la cual todos los hombres sean iguales, ¿no es cierto?, sean libres y que se establezcan, ¿no es cierto?, estas relaciones o este poder político a través de una asamblea general. Recuerden que esta asamblea general iba a tener el poder, ¿no es cierto?, de gobernar, pero a la vez también ser súbdito, siguiendo una recta razón, es decir, siguiendo principios de ética y de política, ¿no es cierto?, que sean un conocimiento de todo. Se puso a llover. Entonces, esta asamblea, por una parte, iba a ser súbdito en la medida que seguía las leyes, que las obedecía, pero también iba a ser soberana en la medida que aceptaba o no las leyes que daba el gobernante, un gobernante que iba a ser elegido por esta asamblea, etcétera, etcétera. Frente a eso decíamos que Rousseau es el primero que establece la democracia o que observa el concepto de democracia hasta el día, como se conoce hasta el día de hoy. Nosotros en Chile, nuestros procesos democráticos son como bien escuetos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a votar cuando hay presidente, cuando hay alcaldes, senadores, diputados, pero como que llegan hasta ahí nomás. Las decisiones legales quedan como consignadas a un Congreso. El Congreso, ¿no es cierto?, con esos legisladores son los que en cierta medida imponen leyes y nosotros no decidimos si las aprobamos o no. No nos llaman nosotros a un plebiscito por una ley importante, por ejemplo, para poder decir, ¿sabe qué? Yo quiero esto, no quiero esto. Lo cual ahí en cierta medida nuestra democracia también podríamos decir, tal vez no es perfecta. Pero bueno, eso cuento aparte. Eso fue la clase anterior. Espero que se haya entendido. Volvimos a activar un poquito ciertos conceptos y ahora vamos a ver este texto. Yo sé que a algunos no les gusta leer mucho, por eso lo voy a ir leyendo yo y ustedes van a responder las preguntas. Presten atención. Este texto es sacado de fragmentos de este libro que les digo yo que es importante de Rousseau, que se llama El contrato social. Dice capítulo 8 del Estado civil. Dice, este paso del estado de naturaleza al estado civil produce en el hombre un cambio muy notable, sustituyendo en su conducta el instinto por la justicia y dando a sus acciones la moralidad que le faltaba antes. Es decir, ya en el estado civil el hombre se empieza a comportar por actos justos y se pueden catalogar estos de bueno o malo. A eso se refiere con acciones morales. Solo entonces, cuando la voz del deber sucede al impulso físico y el derecho al apetito, el hombre que hasta entonces no había mirado más que a sí mismo, se ve forzado a obrar por otros principios y a consultar su razón antes de sus inclinaciones. Es decir, este hombre en estado de naturaleza, que era más bien como instintivo, ¿no es cierto?, que se veía actuar por apetitos, por cosas físicas, cuando empieza a vivir de manera cívica, tiene que actuar pensando en la razón, en la cabeza, ¿no es cierto? Como les explicaba yo la otra clase, esa es la recta razón o la recta ratio. Actuar de acuerdo a pensamiento, ¿no es cierto?, que me diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Aunque en ese estado se prive de muchas ventajas que tiene de la naturaleza, gana otras tan grandes, sus facultades se ejercitan al desarrollarse, sus ideas se amplían, sus sentimientos se ennoblecen, su alma toda entera se eleva a tal punto que si los abusos de esta nueva condición no le degradaran con frecuencia por debajo de aquella de la que ha salido, debería bendecir continuamente el instante dichoso que le arrancó de ella para siempre y que hizo de un animal estúpido y limitado un ser inteligente y un hombre. Es decir, él señala que este estado de naturaleza, en cierta medida, tenía al hombre como más bien, como encerrado en una cierta manera más bien animalesca, en un comportamiento más bien animalesco, y este estado cívico le genera, ¿no es cierto?, una amplitud mayor a su capacidad, ¿no es cierto?, de animal. Por eso, por ejemplo, él dice acá que la posesión, ¿no es cierto?, del derecho se impone a la de la fuerza. Hasta acá, ¿vamos bien o hay dudas? ¿Vamos bien? Sí, No hay Miss. manifestación. Ya, perfecto. Sigamos entonces, para que no nos quedemos tan atrasados. Dice después, reduzcamos todo este balance a términos fáciles de comparar. Lo que pierde el hombre por el contrato social es su libertad natural y un derecho limitado a todo cuanto le tienta que puede alcanzar.
Lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo cuanto posee. Entonces, acuérdense que yo les decía, al igual que con Hobbes, el hombre en estado de naturaleza no tiene como un límite a su libertad. El hombre en estado de naturaleza, cuando no hay un poder que ejerza, ¿no es cierto?, el control para administrar la paz y la justicia, el hombre puede hacer cualquier cosa. Puede administrar la justicia por su parte, puede hacer, ¿no es cierto?, lo que se le antoje, porque no hay leyes, no existe un derecho. Entonces, lo que está diciendo Rousseau acá, ¿no es cierto?, es que el hombre, al formar este contrato, va a perder eso. Se pierde eso. Sin embargo, lo que gana es una libertad civil, una libertad dentro de una comunidad con ciertas normas de derecho que todos debemos respetar. Y la propiedad de todo cuanto posee. Recuerden que la propiedad para Rousseau era como un mal en cierta medida porque generaba mucha diferencia entre unos y otros. Para no engarfiarnos en estas compensaciones, engarfiar es como enganchar, si no me equivoco. En estas compensaciones hay que distinguir bien la libertad natural, que no tiene por límites más que las fuerzas del individuo, de la libertad civil, que está limitada por la voluntad general. Acuérdense que la voluntad general era la voluntad, ¿no es cierto?, de todos en la medida en que nos constituíamos como un poder, como una asamblea, como un poder político. Y ellos y nosotros, como comunidad, ¿no es cierto?, éramos los que podíamos establecer las leyes que íbamos a seguir como súbditos y que íbamos a instalar como soberanos. Y la posesión no es más que un efecto de la fuerza o el derecho del primer ocupante, de la propiedad que no puede fundarse sino sobre un título positivo. Según lo precedente, podría añadirse que la adquisición del Estado civil, la libertad moral, la única que hace al hombre auténticamente dueño de sí, porque el impulso del simple apetito es esclavitud y la obediencia a la ley. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a resaltar estos puntos nuevamente. El hombre en estado natural, ¿no es cierto? En cierta medida, a pesar de que tiene toda la libertad para hacer y deshacer, no es propiamente dueño de sí porque obedece a apetitos que son más bien sensibles, que pueden ser, por ejemplo, el de comer, el de sobrevivir, etcétera. Con la ley cívica ya está obedeciendo más bien a la razón, a lo que es bueno para todos, a lo que en cierta medida él mismo legisla. Esa es como la distinción acá. La primera pregunta del texto, o la primera pregunta al final, dice, ¿cuáles son las ideas centrales del capítulo 8, el que acabamos de leer? Se tiene que tomar, ahí hay más de una idea, con dos que me explique, va a estar bien. Y creo que yo las destaqué también. Después dice del capítulo 6 del pacto social. Este capítulo es un poquito más largo, dice. Supongo a los hombres llegados a este punto en que los obstáculos que se oponen a su conservación en el estado de naturaleza superan con su resistencia a la fuerza que cada individuo puede emplear para mantenerse en este estado. Entonces, dicho estado primitivo no puede ya subsistir y el género humano perecería si no cambiara su manera de ser. Ahora bien, como los hombres no pueden engendrar fuerzas nuevas, sino solo unir y dirigir aquellas que existen, no han tenido para conservarse otro medio que formar por agregación una suma de fuerzas que pueda superar la resistencia, ponerlas en juego mediante un solo móvil y hacerlas obrar a coro. Esta suma de fuerzas no pueden hacer más que del concurso de muchos, pero siendo la fuerza y la libertad de cada hombre los primeros instrumentos de su conservación. ¿Cómo las comprometerá sin perjudicarse y sin descuidar los cuidados que a sí mismo se debe? Esta dificultad aplicada a mi tema puede enunciarse en los siguientes términos. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común, encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y quede tan libre como antes. Tal es el problema fundamental de la solución del contrato social. Entonces, establecer un contrato genera un problema porque, claro, yo en cierta medida, ¿a quién voy a obedecer sin perder mi libertad? Ese es como un tema. Y aquí le empieza a dar como ciertas ideas de cómo debe ser este contrato. Las cláusulas de este contrato están determinadas por la naturaleza del acto, que la menor modificación las volvería vanas y de efecto nulo. De suerte que, aunque quizás nunca hayan sido enunciadas formalmente, son por doquiera las mismas, por doquiera están admitidas tácitamente y reconocidas
hasta que, violado el pacto social, cada cual vuelve entonces a sus primeros derechos y recupera su libertad natural, perdiendo la libertad convencional por la que renunció a aquella. Es decir, vamos a poner cláusulas. Estas cláusulas, bien entendidas, se reducen todas a una sola. Ojo con eso. A saber, la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad. Porque en primer lugar, al darse cada uno a un todo entero, la condición es igual para todos. Y siendo la condición igual para todos, nadie tiene interés en hacerla onerosa para los demás. Ya. Acá hay un punto que establece el contrato. En la medida en que yo establezco un contrato social para formar, ¿no es cierto?, este Estado, esta comunidad política, las condiciones o la cláusula que tiene que establecerse como básica para que esto se respete es que tiene que tener, ¿no es cierto?, las mismas condiciones para todos. Todos debemos ser iguales, en este caso, frente a una ley que vamos a crear. ¿Qué significa que no hacerla más onerosa, no hacerla más dificultosa para uno? No es que la ley se imponga más fuerte sobre unos ni menos fuerte sobre otros. Recuerden que una de las críticas que hacía el pacto, que lo dije en la clase anterior, era que cuando habían estas distinciones tan grandes, por ejemplo, entre alguien que acumula tanto la riqueza y alguien que tiene tan poco, se gestaba que estos que tenían todo el poder adquisitivo, la riqueza, ¿no es cierto?, también generaban leyes que los beneficiaran a ellos. Frente a eso, decía Rousseau, ese es un pacto, un contrato que está mal hecho. ¿Qué es lo que él pone? ¿No es cierto? Que esta condición de este contrato es que todos seamos iguales, que toda condición sea igual para todos, independiente de que unos tengan más y otros tengan menos. Es decir, una igualdad, ¿no es cierto?, frente a este derecho que se está construyendo, frente a la ley. Además, por efectuarse la enajenación sin reserva, la unión es tan perfecta como puede serlo y ningún asociado tiene ya nada, no tiene ya nada que reclamar. Por si quedasen algunos derechos a los particulares, como no habría ningún superior común que pudiera fallar entre ellos y lo público, siendo cada cual su propio juez, en algún punto pronto pretendería serlo en todos. El estado de naturaleza subsistiría y la asociación se volvería necesariamente tiránica vana. Ahí nuevamente está reforzando, ¿no es cierto?, que cuando estos puntos no quedan bien anclados, cuando no está esa cláusula clara respecto a cuáles son los derechos, ¿no es cierto?, nuevamente volvería este estado de naturaleza y tendría que haber una como administración, un estado tiránico. En suma, como dándose cada cual a todos no se da a nadie, y como no hay ningún asociado sobre el que no se adquiera el mismo derecho que uno le otorga sobre uno mismo, se gana el equivalente de todo lo que se pierde y más fuerza para conservar lo que se tiene. Es decir, yo me doy a mí mismo lo que también se le da a los otros, y eso hace que la fuerza, ¿no es cierto?, que está como voluntad política tome fuerza. Por lo tanto, si se aparta del pacto social lo que no pertenece a su esencia, encontraremos que se reduce a los siguientes términos. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo. Entonces nosotros como voluntad general, ¿no es cierto?, en la cual nos metemos en este pacto, vamos a constituir un solo miembro. Es como esa imagen de Hobbes que les decía, que les mostraba al principio, ¿no es cierto? También la podemos ver acá en Rousseau. Yo estoy cediendo partes, ¿no es cierto? Estoy formando una persona común, pero Rousseau le llama voluntad general o asamblea general. Y ese todo es indivisible, porque en el cual participamos todos, soy yo mismo a la vez. En el mismo instante, en lugar de la persona particular de cada contratante, este acto de asociación produce un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, el cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Esta persona pública que se forma de este modo por la unión de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad y ahora toma el nombre de república o de cuerpo político, al cual sus miembros le llaman Estado cuando es pasivo y soberano cuando es activo. Poder al compararlo con otros semejantes. Respecto a los asociados, toman colectivamente el nombre de pueblo y en particular se llaman ciudadanos como partícipes en la autoridad soberana y súbditos en cuanto están sometidos a las leyes del Estado. Pero estos términos se confunden con frecuencia, se toman unos por otros, basta con saber distinguirlos cuando se emplean en su total precisión. Entonces aquí volvemos a repetir lo que expresábamos en la clase anterior, que yo les decía que esta asamblea, ¿no es cierto?, toma tal poder
que en cierta medida uno al estar inmerso en ellas tiene como una doble función. Por una parte, ¿no es cierto?, colectivamente, que podemos ser pueblo, ¿no es cierto?, y particular, ciudadanos a la vez, nosotros vamos a ser o vamos a tener una autoridad soberana en la medida en que nosotros vamos a eh, crear estas mismas leyes o vamos a cierta medida a autorizar estas mismas leyes que el gobernante esté proponiendo. Y vamos a ser súbditos en la medida en que las aceptamos, ¿no es cierto? Y las valoramos y acatamos. Entonces, la pregunta 2 y 3 dice, ¿qué problema soluciona el contrato social? Y después la 3 dice, explique las diferentes formas que toma la unidad política según Rousseau. Y ahí eso aparece, creo que hasta lo destaqué recién cuando lo expresé. Ya, chiquillos, ahora viene el momento en que ustedes preguntan o pregunto yo, para que dejemos la clase tranquila y puedan responder y en el fondo ver si están entendiendo lo que yo les leí. De pronto los autores en filosofía se dan hartas vueltas, utilizan un lenguaje más bien rebuscado, especialmente estos términos que son antiguos. Pensemos que Rousseau escribió en el 1700 y tanto, entonces hay muchas formas que han cambiado formas de escribir y de traspasar ideas. Pero sin duda, acá está plasmado lo que vimos en la clase anterior con el PPT. Entonces yo quiero saber si alguien tiene preguntas. Preguntas. O voy a preguntar yo. Oh, la Fernanda se fue. Chuta. Justo le voy a preguntar a ella. Ariel, ¿tiene alguna duda respecto a las preguntas? ¿Estará el Ariel por ahí? A ver qué puso. No alcancé a leer. Ni las leí. Ya vamos a esperar que él lea las preguntas. ¿Alguien más tiene dudas respecto a eso? Yo, por ejemplo, cuando trabajo con cuartos medios y también lo empiezo a practicar ya en tercero, les pido cuando les hago que hagan un resumen que tomen las ideas. Por ejemplo, la pregunta uno que dice que hagan un resumen o que saquen las ideas principales de la parte uno. La idea es que usted, por ejemplo, ¿cuáles son las ideas centrales del texto? Uno, que este que está acá. Usted subraya el texto, por ejemplo, la idea que debe haber tal cosa o que el estado de cívico es superior al estado de naturaleza. Esa es una idea central, por ejemplo. Y usted me explica por qué. Siempre subrayando, ¿no es cierto?, lo que aparece textual en el texto. Eso les va a servir también después si tienen que dar alguna prueba de selección universitaria cuando hay que leer esas preguntas larguísimas, ¿no? Perdón, esos textos que dan en las pruebas de... No les voy a decir PSU porque no sé si el próximo año será rigiendo el mismo sistema, pero las pruebas de selección vamos a poner. Más dudas. En Ariel, terminó de leer. ¿Tendrá dudas? Mm. Miguel, ¿dudas? ¿Seguros, seguros? Ya, si no hay dudas, entonces la próxima me van a terminar esta tarea, la van a subir a la plataforma. Creo que no, me dice el Cristian. Si tienen dudas, manden esos mensajes que se dan por la misma plataforma porque me las avisa el teléfono y así para mí es más fácil responderle en el mismo minuto. La van a subir a la plataforma para que hagan la constancia de que están trabajando en este ratito. Respecto a la pregunta uno, que no especifiqué, y eso se me fue a mí como error, ¿no es cierto? Que no especifiqué, coloquen cuáles son las ideas centrales, no les puse uno, dos, coloquen a lo menos una idea central, porque en el fondo es una y se van desprendiendo otras. Una idea central y me la explican. Después, ¿qué problema soluciona el contrato social? Eso se lo expliqué también yo incluso antes de empezar a leer. Y después expliqué las diferentes formas que toma la unidad política. Yo creo que ahí pueden tener un poco de confusión. O tal vez
puede que les cueste entender la pregunta, pero va o está relacionada a toda esta parte de acá en la cual Rousseau habla cómo se forma la voluntad general y la forma en que a uno lo nombran como ciudadano, como pueblo, está relacionada con eso. No se me ocurre qué más puedo señalarles respecto a este autor. La idea ahora es que trabajen. Ya, ya. Si no hay preguntas, chiquillos, son las 12:17. Los veo mañana y cuídense mucho. Los quiero trabajando en este ratito. Chao, chao, niños.